Alejandro Mariñez, psicólogo. Y en el día de hoy, Alejandro, vamos a estar hablando de un trastorno de la capacidad de comunicación, vamos a decirle así, que es la dislexia. Pero nos gustaría que fueras tú, como el especialista, que nos diga qué es eso de dislexia. Saludos, buenos días. Primero quisiera saludar al personal de Cátedra Médica, agradecerles la invitación, saludar a los que nos escuchan, felicitarlos a todos de Año Nuevo y comenzar diciendo que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que tiene que ver con la relación de asignación de el sonido de una letra o el sonido de una palabra a la letra que le corresponde. Eso nosotros llamamos proceso de codificación. Hay una dificultad específica de la lectura. Eso es la ley. Eso es la O sea que yo pronuncio A y el receptor entiende que es otra letra. Vamos a ver. Puede ser que porque la dislexia tiene niveles y tal vez esa es la parte más informativa de todo lo que vamos a hablar hoy. La dislexia se da por niveles. Hay personas, por ejemplo, que piensan que la dislexia es dificultad de lectura, ya porque el niño, por ejemplo, invierte el sonido de una letra. Tienes razón, pero también se puede dar de otras maneras. Hay personas con dislexia que te leen perfectamente, pero su discapacidad viene siendo que no entiende lo que han leído. Tú lo pones a leer un texto, luego cuando le hace preguntas sobre ese texto no entendieron. No te tiene lo puede- capacidad de comprensión de lo que leyó. Exactamente. Ok. Dígame, doctor. Pues entonces, Alejandro, por lo que tú me estás diciendo, yo puedo inferir que aquí se trata de que el gran problema que tenemos en la educación no aprendió a leer. Hay un gran problema de dislexia en este país. Supongo que por eso Pero tenemos el tema en el pregunto, tapete. ¿es eso? Ese trastorno es por eso, porque no aprendió a leer tanto la grafía Vamos a ver. como la lectura comprensiva. Vamos a ver. ¿Por qué no aprendió a leer? Esa es la primera pregunta. Claro. Porque tenemos primero que identificar si era dislexia o cualquier otra cosa, porque la dislexia no es lo único que provoca dificultades para aprender a leer. Y eso forma parte de la identificación o del diagnóstico, por usar la palabra, de decir, bueno, tiene una dificultad con la lectura porque tiene dislexia. Tenemos que identificarla primero. ¿Y cuáles otras causas pueden estar asociadas con la dificultad para aprender a leer? Bueno, puede ser cualquier cosa, desde una discapacidad intelectual hasta dificultades visuales o auditivas, Pero que es lo primero que hay que descartar antes de en el hablar de caso dislexia. específico, Leandro, en el caso específico de la dislexia, ¿cómo yo identifico que existe, que un niño, una persona tiene esa dificultad? Por eso hablamos de trastornos específicos del aprendizaje, porque es sobre todo en la escuela donde se va a identificar el problema. En la escuela. Porque el niño en la casa no te va a dar ningún tipo de síntoma porque al final tú no le estás enseñando a leer ni le O estás sea, enseñando antes de la edad escolar, el niño no, Sí, el niño- no presenta ninguna Sí, sí. manifestación. El niño presenta síntomas que pueden ser tomados de cualquier manera. Tú no vas a decir, ay, va a tener dislexia o tiene dislexia, porque sí hay síntomas que son antes de la escuela, pero es realmente en la escuela cuando se le está intentando enseñar a leer que el profesor, la profesora se da cuenta de que el niño no está aprendiendo al ritmo que aprenden los demás. Entonces ahí se identifica el problema. Eso es lo que suele ocurrir. Y de hecho hay niños que pasan por el sistema educativo y lo vienen a diagnosticar de dislexia ya cuando son adultos, por ejemplo, porque no es perfecto. Entonces yo te pregunto, porque de verdad tengo una confusión. Vamos a ¿El ver. disléxico nace o se construye en la sociedad? Puede ser que nazca o puede ser que se construya. No se construye, no. Disculpe, me entendí mal el concepto. Viene con una condición, que Ok. puede porque tiene un Es componente, congénita. tiene un Es un componente, daño, viene con un daño. tiene un componente genético. Oh, Tiene un componente genético. Usualmente cuando encontramos una persona con dislexia, encontramos que los padres o tiene un antecedente médico, tiene un antecedente de dislexia, usualmente. Pero también puede ser provocado por una lesión cerebral que afectó áreas que están relacionadas con el lenguaje. entonces, ese componente genético es por la estructura genómica o por la expresión del fenotipo. Esa parte yo no podría decirle. Yo no soy genetista. Y no siempre se ha encontrado relación entre una cosa y la otra. Hay un porcentaje de disléxicos, de personas con dislexia, que se ha encontrado que en la familia también hay. Y hay otros que no, porque estamos hablando de una alteración funcional del cerebro. Que cuando una de las primeras cosas que yo hago cuando me llega un niño que no sabe leer, que lo paso por pediatría, lo paso por neuropediatría, es verificar que su cerebro está correcto, su cerebro está bien, ¿verdad?
una persona con dislexia tiene su cerebro normal, no sale con ninguna condición ni en electroencefalograma, ni en estudio de neuroimagen, pero como quiera está presentando una alteración Y de áreas entonces- que nosotros sabemos que son cerebrales. Entonces, para establecer ese diagnóstico, licenciado Mariñez, ¿cuáles son los estudios que deben realizarse a este niño? Y si debe verse de manera multidisciplinaria, si debe verlo otro tipo de especialista que no es solo el psicólogo o el especialista en neuropsicología. Sí, por supuesto, porque aquí hay que verlo de una manera sistemática, en el sentido de que hay que ir descartando. Vamos a ver, era como el doctor anteriormente me mencionaba, ¿por qué no sabe leer? En el sentido de que tiene problemas de la vista. Te puedo decir hoy, de manera cualitativa, que de 10 de niños que yo vea que tienen un problema de no saber leer, que yo envío a oftalmología, por lo menos 6 tienen problemas visuales, porque hoy en día los niños se apoyan, le damos muchas tablets. Ya el niño tiene 1 año, le sueltan una tablet, y eso está creando, como me dijo el oftalmólogo de mi hijo, está creando la mayor pandemia de problemas visuales que la estamos viviendo hoy en día, ¿no? Los niños se supone que no deben de estar en contacto con pantalla desde temprano. Entonces, lo primero que yo hago es descartar la parte fisiológica, que es algo que siempre he dicho aquí en el programa, y algo que siempre he dicho a los estudiantes de psicología. Siempre hay que descartar. Envíen al médico, envíen al neurólogo, envíen al neuropediatría, envíen a pediatría. Primero para descartar la parte fisiológica. No tiene problemas a nivel de cerebro, no tiene problemas a nivel visual, no tiene problemas a nivel auditivo, no tiene ninguna deficiencia, no es anémico, no tiene ninguna deficiencia de ninguna vitamina. Entonces, bueno, sí procedemos a evaluarlo con pruebas psicológicas para determinar qué sucede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo que descartar que no sea una discapacidad intelectual, por ejemplo, como lo que mencioné. Porque en la discapacidad intelectual hay dificultades para aprender a leer, pero no es dislexia. Entonces, para eso tengo que hacer pruebas de inteligencia, tengo que hacer pruebas de habilidades de estilo de aprendizaje y tengo que hacer pruebas neuropsicológicas. A la gente que nos escucha, hoy estamos hablando sobre dislexia con el licenciado Alejandro Mariñez. Si usted tiene alguna duda con relación al tema del día de hoy, puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062 y tiene la oportunidad de escribirnos a través de nuestro canal en YouTube Rumba FM. Allí estamos realizando una transmisión en vivo y tenemos un chat en donde usted puede dejar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes y nosotros aquí como equipo estaremos al pendiente. Mariñez, de acuerdo a lo que usted acaba de explicar, el diagnóstico es un proceso largo para establecer el diagnóstico. ¿Es complicado diagnosticar la dislexia? No, en realidad no es complicado, en el sentido de que se presenta un perfil muy específico. Es un niño que de repente tiene problemas simplemente en las habilidades que tienen que ver con la lectura y por ende la escritura. O sea, entonces el quien primero identifica la dificultad es el profesor. Debe ser en el profesor, aula. En el aula. Debe ser. Es el primero que dice, Exactamente. este niño sale del estándar, Exactamente. tiene más dificultades que los demás, entonces ya el profesor tiene que advertir al padre. De hecho, o a la madre. hay colegios que te detienen al niño en la escuela y te dicen, mira, ese niño tiene un problema que no avanza, no lo podemos seguir trabajando hasta que no lo lleven al psicólogo. Y ahora nosotros tenemos que hacer certificaciones de que ese niño está trabajándose en terapia para que el colegio lo pueda aceptar. Porque al final hay una responsabilidad. ¿Quién es el responsable de que el niño no esté aprendiendo? Si tú llevas a tu niño a la escuela y no te aprende a leer, tú dices que en el colegio no le están enseñando nada. Claro. Pero en realidad el niño viene con una dificultad, ¿no? Y es algo que le digo a los padres que hay que verificar, porque hay padres que te dicen que el niño es vago, que el niño es... No, que cuando hay una dificultad para la lectura, el niño no quiere leer. Y evita todas las actividades que tienen que ver con lectura porque se le hace difícil. Claro, claro. Se le hace difícil, tiene un problema para procesar, utilizando el lenguaje de neuropsicología, tiene una dificultad para percibir trazos. Entonces, Alejandro, bueno, los otros días estuvo corriendo una noticia por unas pruebas y se determinó que el 62% de los niños de 10 años no entiende lo que lee. O sea, yo puedo inferir que son disléxicos. No realmente. Como dije, la dislexia tiene niveles. Hay un nivel de dislexia en el cual el niño lee perfectamente, pero no entiende lo que lee. Eso es un nivel de la dislexia. Pero si no, simplemente pudiéramos estar hablando de problemas de comprensión, porque el sistema educativo no es perfecto, porque no le están educando correctamente. Porque una cosa es la lectura y una cosa es la comprensión de la lectura, claro. ¿Verdad? Digamos que puede ser que que no comprendan lo que lean porque tiene dislexia, o puede ser que no. Pero cuando hablamos de dislexia y cuando vemos
La incidencia, lo que vemos es que hay un, qué sé yo, de un día, un 15% de niños o de población que presentan casos de dislexia. O sea, te puede explicar, digamos que usted es un 60, probablemente hay un 15 o un 10% que tengan problemas de dislexia, pero el resto no se explica por eso. Habría que ver qué otros motivos infieren en eso. Pero la dislexia no es lo único que infiere en la habilidad de lectura. Entonces me sale la pregunta que da inicio a este espacio. ¿Qué es la dislexia? Todavía no lo entiendo. Vamos a ver, la dislexia es como cualquier trastorno. Recuérdese que cuando estábamos hablando acá, que hablamos de la diferencia entre enfermedad o trastorno, yo le decía, bueno, no le llegué a decir que el trastorno es la palabra que se utiliza en el contexto de la salud mental. Se utiliza más en el contexto de la salud mental porque no hay una enfermedad detrás de eso. No hay una base ni siquiera fisiológica que tú puedas decir, mira, la dislexia es provocada porque Es una le dio dificultad. influenza. O sea, no es una enfermedad, eso No de es una inicio. La enfermedad, dislexia no es una Es enfermedad. un trastorno en el cual no se te pudiera decir por qué le ocurre a ese niño. Puede decirse, hay probabilidad de que sea genético, hay probabilidad de que sea no, de que no. Si tuvo una lesión cerebral, se explica, porque sí puede ocurrir, pero no sabemos, por eso es un trastorno. Igual que como cualquier otro trastorno de la salud mental, que no te pudiéramos decir por qué ocurre, pero es evidente que está ocurriendo. Pues si tú tienes un niño de 8 años que todavía no sabe leer y ya todos sus compañeros saben leer, entonces ahí hay un problema. Mira, en términos de la frecuencia, Alejandro Mariñez, psicólogo, tú tienes algunas estadísticas, sean locales o sean internacionales, ¿cuán frecuente es este trastorno donde, para que la gente lo entienda, muy simple, cuando una persona tiene dificultad, se le imposibilita aprender a leer, realizar lectura, eso se concibe y se conoce como dislexia. ¿Ok? En términos de la estadística, ¿cuán frecuente es esta condición? Se calcula no local, a nivel global. Se Ajá. calcula que entre un 10 y un 15% de personas presentan dislexia. Esa es la incidencia. Ahora bien, el hecho, y como le decía el doctor anteriormente, el hecho de que no pueda leer, que no haya aprendido a leer, no necesariamente sea por dislexia, porque hay otras condiciones que pudieran dificultar el aprendizaje de la lectura. Ahora, la dislexia es específica de eso, que el niño no tiene problema por ningún lado. Tú le aplicas prueba de inteligencia, sale bien. Sí. O sea, el problema La prueba neuropsicológica sale bien, pero cuando tú le Superinteligentes. aplicas, pueden ser inteligentes. O pueden ser incluso no superinteligentes. tiene problema de visión, el niño no tiene, No tiene problema de visión. Se audición. descartó todo eso. Eso Exacto. es lo primero que se hace. Pediatría, visión, otorrino, incluso neuropediatría. Se descartó todo eso. Pero el niño tiene un problema específico de eso. De comprensión, De lectura, de lectura, que que- puede que leer, puede ser. pero no puede comprender. Vamos a Entonces ver. se da una combinación. Ahí estamos hablando de niveles. Vamos a ver. Sí. La dislexia tiene niveles. Puede ser Nivel 1. nivel 1. Puede ser que el niño tenga lo que nosotros decimos dislexia fonológica, que tiene problemas para identificar los sonidos. el sonido del fonema con la letra que le La corresponde. letra, por ejemplo, A, tiene la Exactamente. dificultad para él decodificar. Exactamente. Tiene ese proceso de decodificación. No puede asignar el sonido A a la letra A. Pero solo A la A, a la A escrita. o la B. Puede ser con cualquiera. Con cualquier letra. Puede ser con cualquiera. Hay más comunes. Los más comunes son, porque son letras muy parecidas, la persona con dislexia tiene que confundir la B con la D. Por ejemplo. La P con la Q. Son las que son las más conocidas. Pero también puede ser que sea a nivel de sílabas. Y que tenga una confusión a nivel de sílabas. Y que te cambie una sílaba por otra. O te cambia una letra por otra. En lugar de decirte casa, te dice caso. Por ejemplo. Porque te lo cambia a nivel de fonemas. O es a nivel de fonemas. O es a nivel de sílabas. O es a nivel de palabras. Entonces la clasificación global, ¿cuántos niveles de dislexias podemos decir que existen? Vamos a ver, depende de la perspectiva. Porque eso ya es un concepto muy clínico cuando hablamos de los distintos tipos de dislexia. Es cuando se va a trabajar. A nivel global es dislexia. Ok. Ahora, yo como clínico digo, es dislexia, pero ¿en qué nivel? Porque dependiendo del nivel, lo debo de trabajar. Si sé que es a nivel fonémico, no me voy a poner a trabajar sílabas ni a trabajar palabras. Voy a trabajar fonemas, porque ahí es que está el problema. Y si veo que el problema se comienza a corregir, porque no es que el dislexia, es una condición crónica, pero se corrige Entonces, ¿qué a pasa? nivel funcional. Sí.
Alejandro Mariñez, psicólogo, en ese niño que nosotros tenemos que todavía no ha llegado a la escuela, el tema del aprendizaje, por ejemplo, para hablar, esos niños tienen problemas para hablar, hablan más lento, aprenden más lento o son normales en términos general en su en el momento de hablar. Hay unos síntomas previos antes de llegar a la escuela. Antes de llegar a la escuela. Sí. Por ejemplo, Sí. tienen un ritmo más lento de aprendizaje de palabras. Por ejemplo. Son más lentos entonces para aprender a hablar. palabras. Por ejemplo, sí, vamos a ver con las palabras, por ejemplo. Ya se supone que un niño de 2 años debe de manejar por lo menos 50 palabras. Ese es el promedio. 50 palabras a los 2 años. a los 2 años. Pero tú tienes un niño que todavía tiene 2 años y todavía no maneja 50 palabras. Tal vez te maneja 20, te maneja 10. Ok, entonces hay un problema. Puede ser que sea. O sea, son características que Son, podemos exactamente. Que son típicas de los trastornos del lenguaje. Porque a pesar de que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje Para de la lectura, aprender tiene que ver a con el leer, lenguaje. pero tiene que ver con el lenguaje. Tiene que ver con Sí. el lenguaje, comienza de antes. Es un niño que de repente se le dificulta aprender rimas, ¿no? Se supone que la música forma parte de la estimulación temprana del niño, que es algo que todos los padres deben hacer en la casa, de enseñarle a cantar, de enseñarle a bailar, eso estimula áreas frontales del cerebro. Pero entonces tú te das cuenta de que el niño se le dificulta aprender rimas. Ya hacia los 3 años el niño debe identificar los colores, por ejemplo. ¿Sabe También qué? tienen problemas con los colores. Por darle un ejemplo. Ok. Puede ser que tengan problemas con los colores. Que se le dificulte aprender que rojo es rojo, que amarillo es amarillo. De asignar la palabra rojo al color rojo, porque al final estamos hablando del concepto abstracto. Hay un rompimiento entre el concepto abstracto de algo y la realidad de ese algo. Y la realidad De yo concreta. decir, ¿verdad? Que todos tenemos estamos en ese censo. Un lenguaje no es más que eso, es un censo Nos entre pusimos todo de el mundo. acuerdo Nos pusimos de acuerdo en que que eso es ese rojo, color sí. es Para rojo. decirle que el negro Eso, es negro. Y no le decimos de Hay un problema, el niño tiene una dificultad para asignar esa palabra a ese color. a ese color. Entonces hacia los 3 años ya debe identificar correctamente los colores. Entonces no lo identifica, se le dificulta identificarlo. Entonces ya esos son como síntomas previos. Que de hecho hay pruebas que evalúan eso. Que si usted ve que el niño suyo hacia los 3 años, hacia los 2 años, todavía tiene una cantidad poca de palabras, de 20 hacia abajo, o está llegando a los 3 años y todavía no se le dificulta aprender palabras, o te dice una palabra hoy, te identifica algo hoy, pero mañana se le dificulta, hay pruebas que son de las pre-habilidades de lectura, que yo les recomendaría que vayan donde personas que trabajan ese tipo de pruebas. Para Entonces, identificar más esas temprano. son las manifestaciones que puede tener este niño con dislexia antes de llegar a la escuela. Pero ya cuando está en edad escolar, ¿cuáles son esas manifestaciones que puede percibir el maestro que está en el Ok. aula con el niño y el padre también que le da seguimiento en casa con el aprendizaje, con las tareas y demás? En la escuela lo que comienza a suceder es que el niño va aprendiendo a leer a un ritmo muy lento. Va aprendiendo a leer a un ritmo muy lento. Ya todos los niños te aprendieron que A es A, pero el niño todavía se le dificulta. O sea, él se atrasa. Él Ese se niño se atrasa, atrasa. Del y grupo, esa del es grupo es el niño que va más. Más atrasado. Más Entonces atrasado. eso le afecta mucho. Por eso la dislexia también debe tratarse a nivel emocional. Y entonces ahí se confunde, Alejandro, tú me corregirás, Alejandro Mariñez, psicólogo clínico, hoy hablándonos de dislexia. Yo pienso que sería bueno ver qué dice la gente. Sí, vamos a Alejandro, vamos escuchar. a ver, muy buenas a Cátedra Bueno, Médica. señores, un saludo colectivo para todos. ¿Cómo No tú lo voy a estás, felicitar. Albert? Todo bien, gracias a Dios. Gracias, Mauri. No lo voy a felicitar porque le voy a exhortar a que continúen haciendo lo que están haciendo, porque le está saliendo bien. Así que desearle que salga mejor de ahí sería dañarlo. Éxito en este año, señores. Muchísimas Una pregunta gracias. con el tema, señores. Yo también estoy un poquito confuso, como usted, el doctor Lafontaine, también, con este caso, con este tema. Esta dificultad de escribir y de hablar y de leer, etcétera. Pero tengo la información especulativa, no la he investigado. Viene así de otras personas, en discusiones o análisis, de que personas famosas, como por ejemplo un Steve Jobs, no terminó la universidad, pero fue exitoso. Un Henry Ford, dueño de la Ford, tampoco estudió, sino que fue un empírico. Richard Branson, el dueño de la Virgin Airlines, el inglés, fueron personas disléxicas, según registra la data. ¿Tiene que ver la dislexia con la inteligencia?
en sí para que estas personas puedan decollar y si realmente, Alejandro, estas personas fueron disléxicos de verdad. Si es cierto eso. Lo escucho en el aire. Interesante pregunta. Muy interesante. Gracias, Albert. Los famosos que fueron disléxicos. Vamos a ver. No hay relación entre inteligencia y dislexia. Eso quedó claro, ¿no? Si la persona tiene un nivel inferior de inteligencia, entonces no es un problema de dislexia. O puede ser que sean comórbidos, no digo que no, pero es un problema de inteligencia. Y por eso mencionaba anteriormente la discapacidad intelectual, porque usualmente cuando hay un nivel bajo de inteligencia, hay un nivel bajo también en un perfil neuropsicológico y hay un nivel bajo también en las conductas adaptativas, ¿verdad? De repente tienes un niño que no solamente, tienes un niño que no solamente tiene dificultades para aprender a leer, sino que también tiene dificultades para aprender a ir al baño. O tiene un déficit de atención, porque la discapacidad intelectual implica muchas cosas. No hay una relación entre inteligencia y dislexia. La persona con dislexia tiene una dificultad específica de la lectura, del aprendizaje de la lectura, pero es inteligente. En las pruebas de inteligencia sale promedio, porque en la prueba de inteligencia no se contempla la habilidad de lectura. Los que han pasado pruebas tipo WIS o tipo WISE, que evalúan los niveles de inteligencia, no se pone a leer al niño nunca, sino que tiene que ver con razonamiento perceptivo y tiene que ver con razonamiento fluido, porque la lectura, una persona puede ser súper inteligente sin saber leer. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Buen día. Hola. Sí, la preguntita mía, yo estaba en la calle, llegué ahora mismo y ese programa lo oigo diario. Entonces no Gracias. sé qué significa. No sé qué significa dilexia, pero yo quiero decirle que yo tengo una nieta que no pronuncia R. Ella dice cado por decir carro, o sea que donde hay doble R, ella puede pronunciar una sola R. Pero ella Ejemplo, lee carro, bien. ella dice carro, pero no dice carro. Sí, señora, una pregunta. Pero la niña sabe leer, no tiene dificultad para leer. La niña tiene 5 años todavía y es muy inteligentísima, pero no sé si todavía lee bien, lo que sé que es muy inteligente. Ella hablando con uno, con nosotros hasta dice, yo estoy segura de esto y lo otro, o sea que tiene una inteligencia como ningún niño, pero el problemita está en la R, que no tiene R. Si dice burro, ella diría como budo, y cado, un cado. ¿Y usted la ha llevado donde un otorrinolaringólogo, donde donde un foniatra? O sea, porque ahí hay que ver si hay un problema de tipo anatómico. Exacto. Si la niña no tiene problema para la lectura. En este caso, miren, vamos a permitirle que Alejandro Mariñez, que es el experto que tenemos en el día de hoy, nos responda. Y también, indicarle que el licenciado Alejandro Mariñez, nosotros lo encontramos en el teléfono, me facilita por favor, Liz, tenemos a la consulta Cognitiva RD. Cognitiva RD es el lugar donde nosotros podemos encontrar a Alejandro Mariñez como psicólogo. Él tiene un doctorado en neuropsicología en la Universidad de Salamanca y en el día de hoy tenemos la oportunidad de conocer sobre estos trastornos, señores, que en definitiva cuando hablamos de la dislexia es una condición que tiene de manera individual el cerebro de estas personas para poder decodificar. Y nosotros tenemos áreas que son muy específicas para la lectura, áreas que son identificadas en nuestro cerebro para nosotros producir el acto de leer. Y muchas de estas personas tienen un componente hereditario. Padres que tuvieron problemas para la lectura, que tuvieron estas situaciones también. Vamos a ver que lo vamos a encontrar en sus hijos. O sea, que hay un componente genético de carga. El licenciado Alejandro Mariñez lo encontramos en Cognitiva RD, ya decía, en el teléfono 829-342-6769. 829-342-6769. Adelante, Vamos a ver, Mariñez. en ese caso en específico, que me parece interesante,
primero hay que verificar que no sea dislexia. Ahora, como muy bien dijo el doctor, lo primero que tenemos que hacer es la parte biológica, la parte fisiológica. ¿Tiene problemas auditivos, sí o no? Luego que eso sea descartado, el hecho de que esté cambiando o que tenga dificultades con un fonema específico no necesariamente nos habla de dislexia. Puede ser un trastorno del lenguaje. Un trastorno específico del lenguaje en el que el niño tiene dificultades para pronunciar o la niña tiene dificultades para pronunciar un fonema. Como solo tiene 5 años y ahora es que está comenzando el proceso de lectura, si ya se descartó la parte otorrino, de otorrinolaringología, yo la dejaría tranquila. Yo le daría tiempo a ver cómo va en el proceso de lectura. Porque ahora es que ya está comenzando. Sí. 5 años, 6 años, es cuando se comienza en realidad a aprender a leer. Hay que ver cómo se desarrolla en ese tiempo. Pero es muy importante que ya la abuela, No, hay que descartar esa parte. abuela Hay que ya descartar esa Está parte. está poniendo observando atención, que hay una claro. dificultad Claro. ahí entre el CADO y el carro, y entonces Exactamente. para que ella le dé seguimiento Claro. y Hay- siga valorando qué está yo pasando. comenzaría por ahí. Hay que descartar esa parte. Y Bueno. luego, si se descartó esa parte, dale su tiempo. A ver cómo va reaccionando en la escuela. Porque tampoco vamos a ser alarmistas.